año más, el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana fue testigo de honor de la puesta de largo del Campeonato de España de Resistencia, el CERGT, organizado por vline.org. Esta pista, con un total de 14 curvas, 9 izquierdas y 5 a derechas, y con una distancia de 4 kilómetros, es uno de los más técnicos para los pilotos. Apenas sin desnivel de altura entre curvas hace que se convierta en un gran estadio donde los aficionados tienen mucha visibilidad para seguir las carreras. Bienvenidos a una nueva temporada que promete ser inolvidable. Todos teníamos ganas de carreras en circuitos y la verdad que esta primera cita no defraudó. Más de medio centenar de vehículos poblaron la nutrida parrilla del CERGT. El circuito se vistió de gala para acoger este campeonato, donde además pudimos ver las vistosas carreras de la Euronascar y de la Copa Kobe de circuitos con los Toyota Aygo. El formato de carreras del CERGT hace que sea un verdadero desafío para pilotos y equipos. Estrategia, repostaje, cambio de pilotos y neumáticos, mucha velocidad. Sin lugar a dudas, todas las categorías están a un gran nivel. Los más pequeños de la parrilla gozan de una gran rivalidad. La categoría TCR está a un altísimo nivel con 16 coches. Y los poderosos GT no paran de aumentar su participación. Mosler, Ginetta, Porsche, Maserati, Vortex... ¿Quién da más? La verdad es que es increíble el salto que da este año con los TCR. Somos un montón, GT, la parrilla está ya muy llena, da gusto ver las carreras así con tanto coche. Y ahora disfrutar, respetarnos todos y pasarlo bien. Sono molto felice di essere tornato al CER perché è un bellissimo campionato, le piste sono molto belle e in Spagna si sta bene, quindi sono molto felice. La resistencia lo que aporta es que haces muchos kilómetros y al final es una forma de entrenar también. La categoría TCR es una categoría donde creemos que hay que estar, por eso hemos decidido participar en ella, porque ahora mismo es la referencia a nivel mundial. Los coches del actual campeonato del mundo de turismos utilizan el mismo coche que nosotros, con lo que tenemos una buena referencia, donde mirar dónde estamos y coincidimos en algún circuito en el que ellos hayan participado, o incluso tenemos un coche con el que podríamos participar en una de esas carreras si pilla cerca de España, ¿no? Sí, o sea, fantástico espectáculo hoy, como has visto en el circuito, hay un montón de gente mirando, hay muy buen ambiente, muchísimos coches, a nivel muy alto y bueno, a ver la carrera, ¿no? El sábado tuvieron lugar los entrenos clasificatorios. Nadie quería dejar nada al azar y los equipos debían encontrar el mejor setup para la carrera. Entre los pilotos del CER, C2 y 3, los más rápidos fueron el Peugeot RCZ de Alonso, seguido del Renault Clio del francés Bossy, mientras que Luis García con el BMW 235 fue el tercero más rápido. Los clasificatorios de la categoría CER-TCR vieron cómo los pilotos de Cupra conseguían poner estas monturas en lo más alto de la tabla, siendo Guillermo Asso y David Cebrián quienes ocupaban las primeras posiciones. En la categoría GT, Villalba Gutiérrez con Mosler conseguían la pole, seguido de Morcillo Cintrano, también con Mosler, y Aguilera con Ginetta. Efectivamente, primera cita de la temporada en Valencia, un día espléndido, un meeting maravilloso y los entrenos ayer, como no nos fueron bien. Estuvimos rodando un poquito el coche, la primera vez que corríamos este año, porque no hicimos ningún test de pretemporada, entonces adaptándonos un poquito, pero bien, bien. Son carreras muy apasionantes y aquí en Valencia, pues la parrilla que habrá mañana, súper interesante y muy emocionante. Habrá que ir muy atento, muy atento. Está claro que tenemos un buen coche para mañana y un buen ritmo para mañana por la carrera. No sé lo que pasará, pero desde luego estaremos 3-4 coches luchando por la victoria y espero estar entre esos, ¿no? Bueno, este año estoy en el equipo Lurauto con el BMW 235. El año pasado estaba en el equipo Lurauto con el Mini y bueno, este año con el BMW pues, han sido complicados para mí los entrenamientos, pero mañana seguro que conseguimos ese ritmo que queremos. No, hay bastante competitividad con los Clio y otros coches. Nada, muy competitivo, mucha competencia, mucha rivalidad. Domingo soleado con miles de aficionados en el circuito, con muchísimas actividades en el paddock para toda la familia y con una carrera de resistencia de 2 horas por delante. Nadie se quería perder la salida de esta majestuosa parrilla.
Los latidos de los pilotos aumentaban el ritmo en la formación de parrilla. Momento de calma tensa donde la habilidad y el fair play de todos es crucial para que no se estropee el trabajo del fin de semana y se pueda disfrutar de una gran carrera. Arranca el CER GT 2018. Desde el principio todos los pilotos imprimieron un gran ritmo y cada uno iba buscando su espacio para conseguir estar lo más delante de su categoría. En el ecuador de la carrera las posiciones estaban muy apretadas. En GT Aguilera con Ginetta era líder, seguido del Mosler de Morcillo y del Transam Eurocamaro de Rousaux. El equipo portugués de Veloso con el Porsche estaba al acecho para ocupar un cajón del podium final. En la categoría del CER-TCR, Cebrián, Asso, Font y Cosín ocupaban las primeras plazas. La batalla prometía ser total. Bueno, pues complicado, muy complicado. A ser constantes, intentar no cometer ningún error y divertirme y hacerlo lo mejor posible. Somos una pareja que entre los dos el equilibrio es bastante bueno, así que intentamos que tengamos un buen ritmo y poder luchar por el podio. Ho già fatto delle gare, ci è piaciuto molto, siamo tornati, lo facciamo tutto, vediamo come va. Pista nuova per me, quindi un po' difficile ma divertente. Somos muchos coches en pista, va a haber mucha lucha, sobre todo aguantar, no tener ningún choque y aguantar 2 horitas. En estas carreras es muy importante la comunicación entre piloto y equipo. Bueno, normalmente en las carreras de estrategia los ingenieros o responsables del coche somos los encargados o somos los ojos que tienen toda la información de lo que está pasando en el circuito, ¿no? Normalmente los instrumentos que utilizamos son radios de telecomunicación. En circuitos más extensos sí, se utilizan repetidores de señal, por el cual lo único que hacen es coger la señal de la radio, retransmitirla de nuevo con más potencia hacia los coches. Y las órdenes que damos tienen que ser muy cortas y muy precisas. Box, box, box en la próxima vuelta, box, cambiamos de piloto y ruedas. En el apartado de los vehículos de menor cilindrada nadie daba su brazo a torcer. A pesar de ser una carrera de resistencia, los pilotos apretaban sus mecánicas para conseguir la primera plaza. En la categoría D4 con los competitivos Renault Clio sumergidos en una gran batalla, estaban pilotos como Méndez, Banzoest y Bossy. Estos consiguieron llegar hasta el final y terminaron en este orden en el podio. En la categoría D6, el divertido y equilibrado Ford Fiesta de Pura Pasión Cup fue el más rápido. En las categorías D2, D3 y D4, la riqueza de monturas hacía que el baile de posiciones y adelantamientos fuese constante. Nombres propios de esta primera cita fueron Parrón, Arrau y Abella con los preciosos Peugeot 308 Racing Cup. También García Huarte con BMW y los rápidos RCZ de Peugeot con los pilotos Fuentes Santos y Alonso Uriel. La carrera para los GT fue muy movida con varios cambios de líder durante los 120 primeros minutos de la competición. Las posiciones de podium se venden muy caras. El Vortex de Gruau tuvo problemas y tuvo que abandonar pese a su buen ritmo, igual que el Mosler de Morcillos. Los más resistentes fueron Villalba Gutiérrez con Mosler, seguidos de Ambrouge Valenza con la segunda unidad del equipo Vortex, ambos de la categoría C1. Los portugueses Marreiros Batista con el Porsche GT3 Cup de C2 ocuparon la segunda posición final. En la categoría CER-TCR hasta el último suspiro no se decidieron las plazas de podium.
Guillermo Aso sufría problemas de gomas y cedía la segunda plaza, quedando fuera del podio. Gran sprint final de Alex Tosin, que colocaba el Cupra de Monlau en segunda posición, seguido de la gran remontada de Fontiviñas. La primera plaza fue para los rapidísimos Llobet y Cebrián, quienes han montado un tándem brutal para conseguir grandes gestas esta temporada. Cabe destacar la gran calidad de pilotaje del medio centenar de vehículos que rodaban en una pista donde todos tenían el mismo objetivo, ser los más rápidos. Pero para ello debían convivir durante más de 2 horas en pista, en la que apenas hubo incidentes durante la carrera. La verdad que este año mi compañero de coche es muy bueno y creemos que lo podemos hacer muy bien y ganar el campeonato. Y nada, muy contentos y destrozados los dos, ¿no? El que diga que no hay resistencia a esto va muy equivocado, se debería subir y ver lo que realmente cansa con este calor y la calidad de estos pilotos y sobre todo este circuito. Estas son las clasificaciones. Pilotos, equipos, preparadores, organizadores, patrocinadores y por supuesto la afición están de enhorabuena porque gracias a todos el estado de salud de este prestigioso campeonato es sano y robusto. Estamos descontando ya los días para la próxima cita que será en Motorland, Aragón, el 19 y 20 de mayo. ¿Te lo vas a perder?